el motivo de la reunión del día de hoy pues es para hablar un poco, discutir un poco acerca de los temas que ya habíamos estado viendo. Por un lado pues tenemos eh, la estética de lo atroz, habíamos estado mirando un poco respecto de este libro de Edgar Barrero que pues se ha entrado en esa parte oscura de todo lo que tiene que ver lo terrible que ha pasado aquí en el en nuestro contexto, más que todo en nuestro país, en Colombia. Y también, pues por otro lado, también tenemos lo que es la Escuela de las Américas. Días anteriores, pues ya habíamos visto este documental, entonces creo que es pertinente hablar un poco de esto y a ver qué respecto a todos estos sucesos, cómo los podemos encajar en nuestra sociedad y cómo esto ha implicado o de alguna u otra manera se ha empoderado de todos los procesos que se han llevado a cabo aquí en Colombia. Y pues para iniciar, pues te podría decir pues, que básicamente la Escuela de las Américas pues, ha sido una institución que, aunque ya hasta el sol de hoy pues, ya no existe, pues ha tenido alta repercusión de alguna u otra manera, porque debido a esto, pues desde que fue fundada siempre tuvo esas técnicas de guerra, ¿no? Y cómo entrenaban a las insurgencias, a los distintos soldados de diferentes países también. Por ejemplo, pues Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, entre otros. Creo que también estuvieron implicados en esto. Pues ya como nosotros sabemos, la Escuela de las Américas pues entrenó a muchos soldados y como ello se ve, pues estos personajes pues tuvieron que ver mucho contra la violación de los derechos humanos y entonces también es pertinente que nosotros relacionemos esto un poco con la estética de lo atroz, ¿no? Entonces pues yo quisiera que alguno de ustedes opinara respecto al tema. Buenas noches y retomando aquí, digamos, lo que anteriormente nos mencionaba mi compañero, yo creo que desde hace muchos años, muchísimo tiempo que la guerra pues en nuestro país ha sido, digamos que muy relevante y ha ocasionado mucho daño, ¿no? Partiendo pues desde las diferentes técnicas que se utilizaron durante los tiempos de la colonización y cómo estas técnicas pues digamos que se han venido perfeccionando, o no perfeccionando, sino que digamos que se han venido cambiando de una manera notoria, ¿no? En principio, pues podíamos mirar cómo se utilizaba, digamos que la fuerza animal, y ahora pues digamos que han cambiado un poco las estrategias, pero sí, como ustedes se han venido dando cuenta a través de los muchos documentos y asimismo como el mucho material audiovisual, nos muestran pues digamos que cómo pues esa guerra sigue teniendo los mismos objetivos, que es apoderarse de las tierras, de los pueblos, y asimismo pues como a través de la guerra sacar provecho. Entonces, si nos damos cuenta, pues desde una perspectiva, digamos, de inversión, la guerra va a ser una inversión sin fin, ¿no? Teniendo en cuenta pues que la guerra, como dice la frase, una guerra trae más guerra, entonces pues digamos que para nuestro país eso puede ser una inversión sin fin, teniendo en cuenta pues que muchos de los ingresos de nuestro país se invierten en armamento bélico, así mismo también pues digamos en armas de combate, ¿no? Entonces se prioriza la guerra y no se le da la oportunidad pues de invertir digamos en el sistema de salud, en el sistema educativo. Entonces, y mirándola desde esa perspectiva, la guerra pues nos ha ocasionado mucho daño, y también pues mirando digamos desde una perspectiva más humana, la guerra pues siempre va a ser mala mirándola desde los diferentes, así tenga los diferentes fines que tenga la guerra, pues para mí personalmente siempre va a ser algo negativo para nuestra sociedad. Buenas noches, compañeros. Eh, yo creo que en este conversatorio, pues, estoy de acuerdo con las posturas que dan los dos compañeros anteriormente, ¿no? Claramente, pues, este libro de los pájaros azules a las águilas negras, la estética del otro de Edgar Barrero, pues, refleja un poco de lo que comenta el compañero, ¿no? La atrocidad, como bien lo expresaba el texto, pues, se han marcado siempre en esas prácticas
deshumanizantes, digámoslo así, ¿no? Esas prácticas que vienen desde la época de la conquista, de la época de la colonia, ¿no? Eh, con esto quiero referirme a que en nuestro país ha sido un país que ha tenido que enfrentar la violencia, ¿no? Por más de 50 años. Respecto a esto, la violencia siempre eh, ha existido desde la época del querer ganar un puesto en la política, la guerra por las tierras. Entonces, respecto a esto, se puede decir que la estética de lo atroz, pues, nos da un claro ejemplo de que la conquista, pues, ha estado netamente marcada con crímenes atroces, ¿no? Y si nosotros comparamos esta época de la conquista con la historia actual en Colombia, por ejemplo, nos deja un rastro muy marcado, la esencia de los crímenes, las masacres que ha causado el paramilitarismo, ¿no? Aquí se refleja ese gusto por ver morir, ese gusto por matar, por descuartizar, digámoslo de este ejemplo, y es lo que nos refleja lo estético. Eh, Aparte de lo anterior, pues en la estética de lo atroz, es una noción que nos habla de una historia profundamente excluyente, ¿no? Que niega esos orígenes históricos, eh, que niega en sí esa vivencia pacífica, ¿no? Debido a que no acepta y no se reconoce ese derecho a pensar diferente, ¿no? Se niega la historia, se niega esa historia que ha sido de pronto marcada y tachada por la guerra. Es pues digámoslo, un poco cruel, que en este tiempo pues se intente desnegar un conflicto armado, ¿no? Es difícil que de pronto en esta historia pues mm, no se le da palabra ni voz al que intenta pensar diferente, sino que siempre se utiliza la guerra para silenciar a esas personas que de pronto van en contra de políticas, de políticas que implementan estas élites que simplemente buscan gobernar para un bien de los que están arriba, ¿no? Siempre buscan desfavorecer a la clase media y a la clase baja. Muy buenas noches. Siguiendo la idea de mis tres compañeros anteriormente, pues estoy de acuerdo, puesto que actualmente y en tiempos pasados se ha vivenciado y se ha observado lo que es la violencia en todas sus formas, puesto que, como lo decía mi compañero Mario, las grandes élites se han encargado de arraigar todo ese odio entre nosotros mismos, de igualmente el gozar el sufrimiento por el otro con el fin digamos, de buscar unos objetivos privados, unos objetivos que solamente sean para un grupo, en este caso las grandes élites para un Estado que siempre ha tenido a los grupos minoritarios a un lado, siempre los ha discriminado y los ha dejado, les ha tenido indiferencia. Sin saber por qué, en donde estos son los más perjudiciados, puesto que se ha visto que son los que mayor foco son de concentración en el sufrimiento del conflicto armado. Igualmente, hay que tener en cuenta que dentro de esta fomentación de violencia y de atrocidades, los medios de comunicación juegan un papel importante, porque pues aquí, digamos, las imágenes y videos hacen que nosotros gocemos, llevemos más allá nuestra imaginación, en donde querramos saber por qué fue la muerte, en qué momento murió, cómo fue, si sufrió o no, y también han fomentado el hacer la justicia por cuenta propia, sin saber el daño que le causamos a esa persona, a su familia y demás. Esto quiere decir que siempre las grandes élites quieren siempre mantener esa violencia viva con el fin de que el pueblo colombiano no se alce y siempre viva, digamos, en este caso con la cabeza agachada, sin poder observar, sin tener una vista amplia, sin poder conservar un poco de dignidad o poder hacer valer nuestros derechos, pues puesto que a ellos no les conviene, ya que siempre van a luchar por sus
objetivos propios, en hacerse más ricos, más millonarios y siempre, como se ha visto, obtener el poder. Bueno, seguidamente a lo que han hablado mis compañeros, pues me queda por decir que desde siempre Colombia ha estado relacionada con lo que es la violencia, con lo que son los hechos atroces. Pues ya que lamentablemente en Colombia vivimos el caso de como lo expresa Martín Varo, de que el bienestar de unos pocos descansa sobre lo que es el malestar deshumanizado de muchos otros. Pues aquí podemos observar de que Colombia es un territorio que está acostumbrado a lo que es la muerte, a lo que es la desaparición del otro, a lo que son las violencias gestionadas que han transcurrido de generación en generación. Todo esto pues es el resultado de unas diferentes estrategias políticas que las élites han utilizado para lograr lo que se proponen. Muchas veces violando lo que son los derechos de las personas, sin importarles pasar por encima de las personas, ¿no? Con el fin de lograr acceder a lo que es el poder y pues incluso los que ya tienen el poder, pues poder mantenerlo. Buenas noches. Resaltando un poco pues lo que dicen mis compañeros y contextualizando las lecturas, pues pienso que se refleja un país separado por un odio, por una lucha individualista, por un poder donde los que ganan pues siempre van a ser esas grandes élites, ¿no? El que tenga el poder y que siempre pues se van a pretender apoderarse de los más débiles. De esta forma, pues estamos viviendo un mundo de intolerancia, de odio, un mundo de mentiras, que nos muestra una belleza, pero no nos muestra una realidad de un país. Y ese país, pues poco a poco se ha ido quebrantando, viviendo una guerra que no nos tocaba vivir. Y pienso también, pues, que es importante pensar en qué papel estamos haciendo, qué es lo que, cómo hemos venido actuando, qué hemos venido creyendo, por encima de quién hemos venido pasando, quién realmente es el que ha sufrido. Pero pues sobre todo debemos y podemos tener un cambio, optar por un bienestar social, por un cambio de vida, eh, donde no solo pensemos en nosotros, sino también en los demás. Y pues así tener una mejor calidad de vida. Esta Lina, tienes la mano levantada, ¿vas a decir algo? Buenas noches. Bueno, principalmente pues retomando lo que han dicho mis compañeros, es importante resaltar pues la Escuela de las Américas, donde en la actualidad pues vemos que en muchos municipios, departamentos, se ve lo que es, digamos, las técnicas donde pues de interrogatorios donde estos pues en muchas ocasiones torturan a las personas por medio de, generando por medio pues el miedo, las amenazas y el dolor. Asimismo pues causando daños psicológicos pues a las personas que a veces en algunos momentos no tienen nada que ver con las guerras del país. De igual forma pues vemos reflejado en estos documentos lo que Colombia pues ha vivido entre guerras y conflictos armados, donde pues la gente percibe y replantea pues el contexto violento. Asimismo pues percibiendo ese contexto social, cultural y político, eh, las ideas y expresiones de diferentes personas, donde pues aquí vemos en nuestro departamento, donde se evidencian muchas masacres y en algunas ocasiones hay personas que, que no tienen nada que ver en dichas guerras. Gracias.
Bueno, pues yo creo que pues ya lo que ustedes han mencionado, pienso particularmente que pues, lastimosamente los países suramericanos, entre ellos Colombia, pues han tenido que vivir esa hegemonía estadounidense, pues que por lo que siempre ellos nos han manipulado, ellos siempre han estado ahí a rojo vivo, explotando los recursos, porque pues es de saber que los países suramericanos pues son muy ricos en lo que tiene que ver con los recursos naturales. Entonces creo que pues ha sido una forma muy, básicamente pues les ha funcionado a ellos porque de esa manera han manipulado a los gobiernos locales y han hecho que de alguna u otra manera pues estemos ahí subordinados, ¿no? Pues a saber el día de hoy pues nosotros nos encontramos en una protesta, toda Colombia está protestando, está manipulando en este momento, uno escucha pues digamos cacerolazos, entonces uno se da cuenta que pues la gente poco a poco ya se va despertando, ¿no? Y eso es lo bueno, pero pues lastimosamente pues como les estaba mencionando pues sin embargo todavía seguimos coordinados porque si nos damos cuenta a través de la Escuela de las Américas se buscaba que se prepararan a los soldados para qué, pues para matar o para torturar, ¿no? Es decir, que todo aquel o todo líder social que se oponga a los intereses del país norteamericano, pues es una persona prácticamente que puede estar sufriendo de cuestiones como la muerte. Entonces yo creo que pues hasta que nosotros no terminemos procesos como esos o no se haga lo que se hizo en Bolivia, como lo hizo Evo Morales, de retirar instituciones tan poderosas como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pues lastimosamente vamos a seguir ahí, las masacres van a continuar y pues los gobiernos locales siempre van a estar ahí al acecho y siempre van a estar al mando de ellos, ¿no? Entonces creo que es mi opinión personal. Bueno, ya para digamos que quiero dar mi punto de vista referente a lo que mencionaba mi compañera Sandra Marixa Morales y ahora mi compañero Frankie Elías Alvarado, y es que como vienen diciendo ya cada vez pues digamos que la gente se va haciendo más consciente y como nosotros pues desde nuestra carrera como futuros profesionales y también pues digamos que como personas digamos que podemos ayudar o aportar en esos procesos pues de que repensemos esa guerra, ¿no? Que construyamos, digamos, nuevos pensamientos, construyamos nuevas formas de ver esa guerra, nuevas formas, pues, digámosla desde una perspectiva más crítica, que creo que es una de las opciones o una de las estrategias, pues, que nos van a permitir mirar desde otras perspectivas y siendo más conscientes, ¿no? Entonces, y como decía mi compañero Frankie, existen muchos países pues que lo han logrado, entonces el de nosotros, ¿por qué no? Entonces, pues nosotros como personas y como profesionales, pues digamos que podemos aportar en esa construcción de nuevos pensamientos. Y bueno, pues si ya alguien no quiere participar, pues finalmente se puede decir que pues aparte de todas las consecuencias que se han visto a lo largo de la historia, no solo de Colombia, sino también de Sudamérica, pues uno se puede dar cuenta que el gobierno colombiano se ha ocupado de muchas cosas, se ha ocupado de invertir dineros que le hacen falta a la educación, le hacen falta a la salud, entre otras cosas. Pues como bien nosotros nos pudimos dar cuenta, se hizo una compra días anteriores de una flota de aviones de combate, cuando pues uno realmente no ve la necesidad de eso, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los problemas que hay aquí, que los mandatarios hacen lo que se les da o se les viene en gana. Entonces yo creo que esos deberían ser situaciones o dineros que deberían ser invertidos en otra cosa, ¿no? Como ya bien, por ejemplo, lo decía el mandatario, pues que se murió Fidel Castro, que pues en vez de invertir en cosas para la guerra, ¿por qué no invertir en la salud? ¿Por qué no invertir en ciencia? ¿Por qué no invertir en tecnología o en científicos para que pues de alguna u otra manera eh, eh, hagan o se mejoren sistemas como los que ya habíamos mencionado? Entonces prácticamente yo creo que eso siempre ha sido un inconveniente que nos ha inculcado a Estados Unidos, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta, Estados Unidos es un país que es potencia mundial más allá del poderío bélico que ellos tienen, ¿no?
siempre se preocupan por estar inventando armas poderosas, armas inteligentes, pero pues nunca se han preocupado por invertir en ciencia o lograr ser potencia a nivel salud, por ejemplo. Entonces ese es un claro ejemplo de cómo los cubanos al mandato de Fidel Castro lograron eso, ¿no? Como ellos aún sin embargo, estando bloqueados económicamente, ellos son potencia en salud. Ellos manifestaban que era preferible enviar a otros países médicos, por ejemplo, que están enviando bombas. Entonces yo creo que es una de las visiones que todo mandatario debería tener, ¿no? Pero lastimosamente, pues por cuestiones de la no democracia, digamos, aquí en Colombia, tenemos que seguir sufriendo y hasta que pues no pare eso, tampoco pues se van a ver los cambios reflejados, ¿no? Entonces, pues si alguien no quiere participar más, pues yo creo que es momento de darle finalización a esta reunión. Entonces, yo creo que nadie va a participar, ¿cierto? ¿O alguien más? Erika, Mario. Bueno, entonces pues damos por finalizada esta pequeña charla, los puntos de vista que pues mencionamos anteriormente y entonces que estén muy bien. Hasta luego.